Welcome to Francis Collins School. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, chicos. Espero que todos estén bien. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, a los padres de familia también. Que estén bien todos, ¿ya? Vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy vamos a trabajar el virreinato del Perú. Ya se acuerdan, ¿verdad?, de por qué ya estamos en este momento. Por ejemplo, hemos pasado la conquista y la colonización de América y posteriormente pues Perú, que así antiguamente era el imperio incaico, ¿verdad? Sí se acuerdan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después de la conquista, que llegaron los europeos o los españoles, exactamente Francisco Pizarro, que vino desde Panamá, inicia pues, ¿no es cierto?, la forma de colonizar y vino con algunas costumbres, tradiciones y religiones. Entonces, es cuando hace sus propias leyes dentro del Perú, ya no es del imperio incaico, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a trabajar un poquito hoy en día. Iniciamos, por ejemplo, el primer virrey, ¿ya? Sabemos que desde España la reina es el que permitía de que todos los lugares o todas las tierras que hayan sido conquistados, ella tenía que ver, y para lo cual, de qué manera podía ver ella o él, era nombrar un virrey, un representante, digamos, ¿no es cierto? Un representante que pudiera ver todas las riquezas que ellos estaban, digamos, sustrayendo, ¿ya? Llevándose, ¿ya? Porque es lo que ellos buscaban. Por eso es que van a explorar nuevas tierras. Entonces, en este caso, el primer virrey del Perú ha sido Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Es información, tienes que acordarte muy bien. Y también acordarnos que el último virrey fue José de la Serna, que él ha gobernado 40 años. Pues es el más largo, ya es el más largo que ha tenido su gobierno de los virreyes que ha pasado después de la conquista, ¿ya? Posteriormente de haberse implantado en nuestro territorio, que actualmente es Perú, que se llama Perú, antiguamente era pues el Tahuantinsuyo, acá toda la parte, ¿no es cierto?, todo era Tahuantinsuyo. Entonces, posteriormente de la llegada por parte de los europeos, pues también entre ellos se pelean, ¿ya? Así como los incas que estaban peleándose Huáscar con Atahualpa, en este caso también se pelean entre pizarristas y almagristas, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos? ¿Por qué se pelean? También considerado como guerra civil, pues es un conflicto interno entre ellos, ¿ya? Muy similar al de Atahualpa con Huáscar, ¿no es cierto? Pues aparte, por ejemplo, dice, establecer la paz era el primer más poderoso del mundo. Su punto de ambos era pues quién dominaba más poder, ¿ya? Quién tenía más poder, quién tenía más soldados que le podían apoyar, más fuerza, más ideas de conquista, y era el objetivo de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, disputaban territorios. De qué territorios vas a dominar, vas a gobernar, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la diferencia, ¿ya? La ubicación dice, parte occidental de América del Sur, el antiguo territorio que era Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Antiguamente se llamaba Tahuantinsuyo. Entonces, ahora que actualmente nosotros ya conocemos, se llama, cuando llegan ellos, pues Pizarro es el que dice, crea pues nuevo capital, un nuevo virreinato. ¿Se acuerdan esa parte? Que menciona que ya no va a ser capital de Cusco, sino va a ser Lima. Y hasta ahora sé que nos quedamos con capital de Lima. Perú, pues, ¿no es cierto? Perú ya no es Cusco. Pero en el imperio incanato la ciudad principal o capital era Cusco. Pues pasado la conquista, pues nombra como Lima, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más nos dice? Acá, por ejemplo, dice en España el rey. Había la forma de que
tenía que distribuir, porque Perú es muy extenso, ¿verdad? Tenemos muchos departamentos, grandes y pequeños, del cual necesita administración. Bueno, en este caso, por ejemplo, era la máxima autoridad, el rey dirigía desde España, ¿ya? Era el rey, la máxima, o digamos, el que podía dominar todas las tierras ya colonizadas, ¿ya? Pero a su vez nombraba un representante de que esté, pues así como un presidente, ¿ya? Que era el virrey. Pero este virrey tampoco trabajaba solo. ¿Con quiénes trabajaban? Por ejemplo, primero era el Real Audiencia. ¿Dónde se ubicaban o quiénes eran ellos? Normalmente el que presidía o de cabecera, el principal, era el virrey, ¿ya? Juntamente con los representantes de las otras ciudades, ¿ya? Que ellos veían que toda la administración del territorio conquistado pues se lleve a cabo, la administración se dé pues informe al rey al reinato de España, ¿ya? Esa era su función. Y los cabildos, ¿qué eran los cabildos? ¿No? Como que un nombre muy gracioso, ¿no? ¿Cierto? Eran los representantes de las ciudades mismas, como acá dice, en cada ciudad había un representante de los cabildos, que ellos son los que se encargaban de ver la administración interna de la ciudad, ¿ya? ¿Y qué es de los corregidores? En cada provincia también dice, acá provincia y acá ciudad. Provincia, en este caso, por ejemplo, acá decimos ciudad, podríamos considerar solo Arequipa, ¿verdad? Pero si dijimos de provincia, hablamos de Mollendo, hablamos acá de La Joya, de Caylloma, porque todo ese conjunto es una provincia. ¿Qué hacían los corregidores? Ellos son los que daban su informe, que iban hasta la capital donde estaba la Real Audiencia y también a las ciudades, ¿ya? Daban su informe del gobierno, que esté pues adecuadamente, que el rey, la reina lo que mandaba, ¿ya? Entonces ellos se trasladaban de aquí para allá, llevando informes que podía llegar al rey de España. ¿Ya? Eso eran sus funciones. En este caso, lo real que tú puedes comparar, en este caso el virrey podría ser el presidente, ¿no es cierto? En este caso serían los ministros con el presidente. En este caso sería el alcalde, nuestro alcalde actual Omar Candy, y acá Yica, ¿no es cierto? Nuestro gobernador regional, algo así, ¿no es cierto? Así más o menos podemos darle un reemplazo de cómo era en aquellos tiempos la forma del virreinato, ¿ya? ¿Qué más nos dice aquí? ¿Quiénes pueden ser los virreyes? Primero tenía que tener unos ciertos requisitos que les pedían. No podían hacer cualquier persona, ¿ya? Digamos, no podía ser un virrey, un inca, ¿ya? Un indígena, de la comunidad del lugar de la conquista o la colonizada, ¿no es cierto? No puede ser. Entonces, primero tenía que ser español, ¿ya? Es ser español peninsular, o sea, nacimiento de España, ya que haya nacido en España. Pertenecer a la nobleza, tampoco no puede ser cualquier español, ¿no es cierto? Pues tenían que ser de la clase social alta, digamos, ¿ya? De la nobleza. También haber tenido qué cargos haya desempeñado, tenía que ser conocido de que podía dominar o gobernar un territorio. Recuerden que el territorios conquistados no eran nada pequeños, ¿de acuerdo? Entonces ellos tenían que tener los cargos ya sabidos y desempeñados. Eso es lo que veía el rey. ¿Quién los nombraba? ¿Ya? Nombramiento, Consejo de Indias, ¿ya? Y también nombrado por el rey, ¿ya? Que normalmente duraba entre 6 a 5 años, según es lo que dice. ¿Qué es lo que se encargaba? Pues el virrey, de poder dar pues recuerdo los intereses del rey de España, ¿ya? Darle sus informes, las riquezas que se estaban sacando, de qué manera se estaba administrando todo internamente, todas las riquezas que pudiera tener cada colonia, ¿ya?
¿Y qué poderes han traído ellos? Aquí iniciamos el poder político, social, económico, judicial, militar y religioso. ¿Se acuerdan de religioso que en todo lado pasa, verdad? ¿Se acuerdan que así actualmente también nosotros trabajamos en esa función, verdad? Entonces, esta, por ejemplo, esta está dividida ahí, es una pelucita ahí. Estos poderes eran muy importantes, ¿de acuerdo? Muy importantes del por qué. Pues tenía que ver toda la colonia cumplir con todos los requisitos que el rey les había indicado al virreinato, ¿ya? Al virrey. Y de acuerdo que también el virrey, también en cada provincia y digamos regional, estaban cada quien sus funciones. La política estaba en uno de ellos. La política, ¿para qué les servía? Pues para llevar, ¿no es cierto? Llevar sus productos con otros, la forma de gobierno interno, van a pagar impuestos, no van a pagar impuestos, así cosas de ellos lo que veían. Ellos lo que decían, sí, qué cantidad pueden, se les puede pagar a los indígenas o a la parte trabajadora. Y lo social, de qué manera iba evolucionando en la clase social, la misma gente, el pueblo, todo era un conjunto. Y lo económico era lo más importante para ellos, ¿no es cierto? Pero en esta parte también ha sido también judicial, había juicios, los que a veces abusaban, entre comillas, ¿no? Lo veían cuando se abusaban y sobrelimitaban. Entonces ahí había juicios como de los robos, más que todo eso veían ellos, ¿ya? Y también el militar, que también era un poder que se respetaba, era muy respetado en ese momento, pues ese es el representante como un conquistador, ¿no es cierto? Si no fueran militares no hubiesen podido conquistar otros territorios, ¿ya? Religiosos, ¿no es cierto? Que a través de ellos son los que nosotros ahora conocemos a Dios, digamos, porque sabemos que el imperio incaico no creían en Dios, ellos eran politeístas. Entonces, ¿qué hacían? Creen diferentes cosas o diferentes dioses. En el caso del incanato ha sido al Inti, al sol, y la Pachamama, ¿no es cierto? Eso habíamos hablado en el tema anterior, ¿no es cierto? Entonces, esa forma ellos traen la Iglesia Católica. ¿Ah? ¿Qué más lo que nos dice acá? La Real Audiencia. Por ejemplo, eran quiénes eran los miembros, como quiénes eran los que eran nombrados y sus funciones en este caso, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que dice en la parte de los miembros? ¿Ya? ¿Quiénes integraban? ¿Ya? Integrar, dicen los miembros. Las personas que oían, dice. ¿Quiénes son los que oían? ¿No? De 5 a 8 personas eran integradas, ¿ya? Para poder, ¿qué cosa? Escuchar los conflictos que pudiera pasar dentro de la colonia, ¿ya? Porque había muchos conflictos, sabíamos que han estado constante la resistencia indígena, ¿no es cierto? A pesar de que ellos trabajaban y la forma de gobierno no era tampoco equitativo, la política. Ahora nosotros actualmente podemos notar eso. Hay ciudades que tienen mucha mejor calidad de vida y hasta en educación que en otras, ¿no es cierto? Muchos, por ejemplo, los que vienen por el lado de Puno, de Cusco, Huancayo, la educación, digamos que ya no es igual que de Arequipa, Lima, ¿no es cierto? Si te das cuenta. Entonces, en ese sentido, pues ellos también eran de ver de que todo se lleve por igual, ¿ya? Pero ¿quién? A ellos se les llamaba oidores. También había el fiscal. ¿El fiscal qué hacía? Acusar. Actualmente seguimos esa función. El fiscal es el que acusa. Se te inculpa de un delito y te dice, has robado, has lastimado, se te va a ir de pena de 5 a 10, 20 años, así dice, ¿no es cierto? Y los jueces era juzgar, pues, ¿no? Lo que el fiscal le indicaba, a ver si estaban de acuerdo los jueces, para poder juzgar y que cumpla un castigo.
El secretario es el que llevaba documentos, ¿ya? Llevaba documentos del fiscal, a los oidores, transmitía pues información, son los que se encargaba de llevar los documentos. Y la Corte Suprema de Justicia, pues como actualmente nosotros conocemos, ¿no es cierto? La máxima autoridad es el que había. Y los juzgados, que había los juzgados en diferentes. Muy bien, ahora pasamos a los nombramientos, dice, por el Consejo de Indias y nombrados por el rey. Eso en el anterior leímos, ¿no es cierto? Ellos eran los que eran nombrados. Quienes, por ejemplo, tenían que ser no cualquier persona, también tenían que ser abogados, tenían que tener una profesión, no podría ser un carpintero, ¿verdad? También nacidos y vivieran en la colonia, ¿ya? Pero no, al inicio ha sido así, muy estricto, ¿ya? Muy estricto de que tenían que ser primero abogados, bueno, primero específico, tenían que conocer de las leyes y las normas, porque ellos son los que crearon pues de una u otra manera su forma de gobierno en cada territorio, en cada colonia. Pero también ahí dice, por ejemplo, peninsulares, sabemos que son nacimiento de ellos que vivieran en ahí mismo, ¿no es cierto? ¿Dónde tienen que vivir? En la colonia donde hayan conquistado, ¿de acuerdo? Pero no siempre ha sido así, ¿ya? Cuando ya no hubo muchas personas con esa misma capacidad que ellos requerían, pues ya cambiaron, luego también fueron los criollos. ¿Qué funciones hacían? ¿Ya? ¿Qué funciones cumplían? Era administrar justicia, ¿ya? Administrar justicia, aconsejar al virrey en asuntos del Estado. Era como un asesor, ¿no es cierto? Actualmente nosotros conocemos como un asesor, el que dice lo que tienes que hacer, estas cosas estás haciendo mal, de la salud está mal aquí, de los militares hay que darle más pagos, que sé yo, necesita más armamentos, daba pues consejo al rey, ¿ya? Al virrey también, ¿no es cierto? ¿Qué hacía después? Reemplazarlo por enfermedad o muerte, dice. No fácilmente cualquier persona podía ser, como sabemos, ser virrey, ¿no es cierto? Otra persona podía reemplazar pues en el caso de muerte, ¿de acuerdo? ¿Qué menos en este caso? No, disculpa, voy a mover un costadito, ahí está, para que puedan ver. También hacían sus reuniones en el palacio. Digamos, ¿qué tipo de reuniones? Alguna parte de ser sus reuniones de, digamos, fiestas, también hacía pues política, ¿ya? Sus reuniones políticos de cómo estaba funcionando la colonia, ¿ya? De ponernos de acuerdo de qué tipo de administraciones se puede cambiar, ¿de acuerdo? Porque también sabemos que en una temporada nomás hubo muchos minerales, pero después que se acabó tenían que cambiarle el rubro, ya no seguir explorando los minerales o extraer minerales que se podía encontrar, sino que posteriormente, ¿qué hicieron? Pues y dedicarse a la agricultura, ¿no es cierto? Y extracción de productos y también inversiones, porque la agricultura es lo que ellos sabían hacer nada más. Ellos han venido en busca de nuevos materiales o elementos, eran el oro y plata, y es lo que había en nuestro territorio. Pero como ellos sabían mucho de la agricultura, ahí es que también implantan esa forma de poder producir nuevos productos para seguir comerciando con otros territorios. ¿Ya viste? Entonces, esas reuniones más o menos de eso se trataba, ¿ya? Trataba de la administración económica, política, militar, social y religioso. Si religioso también, eso es lo que el rey, la reina indicaba, de qué manera tenían que enseñarse evangelizarse, digamos, ¿no es cierto? Y que tenían que, a los paganos, dice, a los que no podían creer en Dios, y ellos también tenían que creer igual que ellos. O sea, en el caso de incas, pues, ¿no es cierto? Tenían que creer igual que ellos. Pues recuerden que la religión con la política siempre ha ido al par, al junto, para que pudieran tener un dominio de territorio, uno con otro. ¿Ya? Aunque la religión era en algunos casos muy cruel, en otras situaciones también apoyaba al pueblo, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que es las funciones que hacían,
primero ya sabemos, administraba justicia, aconsejaba al virrey, también reemplazarlo por la enfermedad o muerte en el caso pues si el virrey se pudiera morir. También hacía pues sus reuniones en el palacio, ya no reuniones también solo de política, también reuniones de fiestas, digamos, ya de un despilfarro económico en gran escala. Muy bien chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima clase.